o recordando en todo caso, porque es algo que ya lo habíamos mencionado, que la redacción de texto requiere de coherencia, ¿no? Coherencia es decir, que tenga sentido, que en ningún momento, a pesar de la cantidad de párrafos que podamos escribir dentro de cualquier tipo de redacción que elijamos, no pierda el hilo conductor, ¿no? No pierda, no se vaya, como decimos, por las ramas vulgarmente y nos mantengamos dentro del tronco, dentro de la idea central. Ustedes recordarán que nosotros decíamos que para empezar a redactar cualquier texto, lo primero que debemos saber es qué vamos a decir, elegir bien el tema, ¿no es cierto? Porque incluso hablábamos de que de un tema se pueden desprender varios subtemas. Y, por eso, mientras más específicos seamos, mejor. Porque si nosotros elegimos un tema muy amplio, muy general, de repente nos tome mucho tiempo el desarrollar el texto y al final también podemos caer en el error de al final decir muchas cosas y que no se le quede nada al lector. Por eso es muy importante que haya coherencia y cohesión textual. Con cohesión textual se refiere a que los términos, las palabras, el estilo de redacción que empleemos tenga relación con nuestra idea principal, con el mensaje central que nosotros hemos elegido para nuestro texto, para nuestra oración. Dado que el orden de las palabras dentro de una oración puede modificar la intención del autor, ¿no? Es necesario que el redactor organice en su mente las ideas que desea trasladar al papel o a la computadora, ¿ya? Por eso es importante la coherencia y la cohesión textual. Recordarles o comentarles también que hay varias clasificaciones, ¿no? Hemos visto varias clasificaciones, varias tipologías, pero es una hermenéutica que se ha dado a medida que se ha ido desarrollando también la redacción como técnica en la ciencia social. Um, es así que los tipos de redacción más relevantes que podemos ver nosotros en nuestro medio en estos momentos está la redacción informal. La redacción informal es, como veremos más adelante, esa de que no requiere tal vez alguna planificación. Tenemos la redacción académica, la redacción técnica que ya la hemos visto a través de los informes técnicos. Tenemos la redacción de cartas, que también podría llamarse un tipo de redacción formal, porque es la más común dentro de las organizaciones y también entre las organizaciones, empresas, instituciones, etc. Tenemos la redacción periodística, que también la hemos visto muy de cerca con la nota de prensa, el comunicado y el boletín. Tenemos la redacción administrativa, que también lo hemos visto con el tema de la información comercial. Tenemos la redacción literaria, la redacción publicitaria y la redacción digital, que son temas que están pendientes y que lo vamos a desarrollar también. Hoy día lo vamos a verlos conceptualmente a cada uno, pero en la siguiente semana ya vamos a profundizar en lo que es la redacción literaria, la redacción publicitaria y la redacción digital. Como redacción informal entendemos la que hacen las personas en relación a sus amistades, a sus contactos, familiares o incluso a sí mismo en forma de diario, ¿no? La redacción de cartas estaría también considerada en la redacción informal, aunque abajo desglosamos también un poco más extensamente, ya que también hay que contar con la redacción de cartas organizacionales, institucionales, ¿no? Pueden haber redacción de cartas informales y redacción de cartas formales en este caso. Pero la redacción informal es esa cuando nosotros queremos transmitir algo de manera natural, de manera espontánea, sin que requiera una mayor planificación, sin que requiera
una investigación previa de repente para definir los mensajes o los temas clave, ¿no? Es ese, como decía al principio de la definición, es eso que nosotros desarrollamos en función a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Luego tenemos la redacción académica, que es la que utilizamos, que es la utilizada en el área de las ciencias, en el área académica, en sus distintas áreas, e incluso por los estudiantes, ¿no? En un nivel universitario. Se caracteriza por el rigor y por una estructura muy elaborada, incluyendo citas y sus fuentes. Ejemplo de ello serían las tesis, las monografías, los ensayos, ¿no? Los informes también, que requieren, ¿no es cierto?, de un trabajo de información más minucioso, más elaborado, más de investigación, donde se citen declaraciones textuales de las fuentes consultadas, es decir, de los autores de otros libros o de otros proyectos o estudios que ya han sido publicados. En este tipo de redacción también se exige como parte de su formato o de su estructura, se exige al final la bibliografía, ¿no? Como ustedes ya deben estar acostumbrados, al final siempre se coloca el nombre del autor, el título del libro o del trabajo del autor. Incluso algunos son más exigentes cuando estén a nivel de preparación de tesis, exigen el número de página, exigen la dirección web, exigen el año del editorial, porque también para este sector, el académico, es muy importante que se consulten fuentes novedosas, ¿no? Ustedes saben que la producción de libros y de obras bibliográficas data desde principios del siglo XX. Entonces, eh, en algunos casos es bueno recurrir a fuentes antiguas, ¿no? Pero por lo general se valora más las fuentes más actuales que puedan encontrar. Eso sobre todo a nivel de la redacción académica, cuando tengan que emplearlo para monografías, tesis, proyectos, monografías, ¿no? Luego tenemos la redacción técnica, que ya lo hemos visto, como le decía, con su formato, su estructura, con el tema del informe técnico, y es la que se desarrolla en ámbitos técnicos o científicos también de cada campo. Se utiliza de forma habitual el lenguaje o jerga técnica propia de la disciplina considerada, ya sea ingeniería, arquitectura, abogacía, ¿no? Nosotros podemos ver, y creo que ya habíamos mencionado incluso los ejemplos de la jerga lingüística que utilizan los abogados, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen sus propios términos que son propios de su profesión, ¿no? Jerga como eh, en la redacción, por ejemplo, de sus memoriales, dicen otro sí, archívese, y así algunos otros términos que son propios, ¿no? Ellos en lugar de decir, por ejemplo, el lugar, ¿no? O la ubicación, ellos hablan de jurisdicción, ¿no? Ellos hablan de jurisdicción, es un término que ellos utilizan para referirse al lugar o a la ubicación de residencia de una persona o de una institución o de una empresa. Los médicos igual, ¿no? Los médicos también tienen una jerga lingüística propia de su carrera y que la estampan al momento de realizar escritos, ¿no? Al momento de redactar. Eh, Independientemente de la caligrafía que ellos tengan y usen, que es con la que nos hacen sufrir en sus recetas, pero ellos manejan también términos hasta científicos, ¿no? Términos, ellos conocen muy bien, tal vez hasta o dominan y manejan los nombres científicos de enfermedades que nosotros conocemos con otros nombres más comunes, ¿no?
De repente, si nosotros decimos eh, que de lo que padezco es de coronavirus, ellos van a utilizar el término COVID-19, ¿no? Es un ejemplo sencillo y muy coyuntural que tenemos ahora, ¿no? Igual sucede con otras enfermedades, cuando ellos utilizan términos como hemoglobina, cuando ellos utilizan términos como el hueso occipital para referirse a una parte del cráneo, ¿no? Son algunos ejemplos de lenguaje que ellos pueden utilizar de manera técnica porque le atañe a su competencia profesional. Luego tenemos la redacción de cartas. Aquí vamos a hacer un poquito más de hincapié porque hay dos grandes apartados, ¿no? La del intercambio comunicativo entre amigos o familiares, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, que es libre en su expresión, y también la llamada redacción de cartas comerciales, institucionales u oficiales, en la cual también se sigue una estructura que se puede ver reflejada de la siguiente manera. ¿Cómo está elaborada una carta? Con la fecha, usualmente se pone la fecha actual en la parte superior. Luego hay un pequeño encabezado en el que anotamos a quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz, 25 de marzo de 2021. El encabezado dirá, señor doctor José Antonio Landriel. Abajo ponemos el cargo, vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio. Como en esta parte se le está dando un formalismo a la carta, debemos tratar de colocar los nombres completos de los cargos y de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Ya si en el caso que sepamos el nombre completo, incluso se lo puede averiguar, ¿no? Y si no, ya pues el nombre que tenemos a mano, ya será solamente José Landriel, digamos, ¿no? Pero si tenemos el nombre completo, debemos utilizarlo. Por ejemplo, cuando hay cartas que se dirigen de oficiales entre dignatarios de Estado, por ejemplo, el nombre correcto sería Luis Arce Catacora, ¿no? Que si el presidente de Bolivia tuviera un segundo nombre como Alberto, digamos, tendría que ser Luis Alberto Arce Catacora, el nombre completo. Y los cargos también tienen que ir completos, ¿no? Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia sería el cargo completo. No es solamente presidente de Bolivia. En el caso del ejemplo del vicerrector, sería vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio, así completo, no solo la sigla. No es vicerrector UPDS, ¿no? Es vicerrector de la Universidad Privada Domingo Savio, completo. Ese es parte del formalismo que conlleva este tipo de redacción. Luego un saludo, que el saludo introductorio puede variar, hay diferentes opciones que ustedes pueden desarrollar. Hay algunos utilizan de mi mayor consideración, otros utilizan los saludo atentamente, otros utilizarán a quien corresponda en el caso de que envíen una carta a una organización y no sepan exactamente quién va a tomar la solicitud o la información que ustedes están solicitando. Otros utilizan distinguido señor, buenos días, o distinguido, estimado doctor, buenas tardes. Eso va a variar de acuerdo también al nivel de confianza o de cercanía que haya con la persona a la que estamos dirigiendo, ¿no? Si es una persona que no conocemos o que estamos contactando a través de cartas por primera vez, tendrá que ser pues un saludo más formal, ¿no? Más sobrio, más frío. Y si es alguien al que conocemos, pero también tiene una investidura importante, ya podremos utilizar términos como estimado doctor, ¿no? O apreciado señor, en fin. Las opciones son varias, como les digo. Luego hay una introducción, donde la introducción es el tema que vamos a tratar, o un adelanto
del contenido de la carta. Es igual que el primer párrafo en todos los tipos de textos que hemos visto. Es una especie de resumen o de adelanto el primer párrafo de la carta de todo lo que vamos a leer a continuación. Porque pueden haber cartas cortas, como también pueden haber cartas largas, ¿no? Pueden haber cartas hasta de 6 u 8 páginas. Entonces ahí, con mayor razón, es necesario que nuestro primer párrafo condense o sintetice eh, el objetivo o la intención de la carta que estamos enviando, ¿no? Del mensaje que estamos dirigiendo. El cuerpo ya es el contenido concreto que vamos a desarrollar, ¿no? Son todos los párrafos que se van a desarrollar en función a lo que nosotros hemos anunciado en el tema. Luego viene una despedida de cortesía, que por lo general esto es una línea sencilla, una línea en la que podemos ir eh, esperando su atención o su pronta respuesta, me despido atentamente, ¿no? Nada más. ¿No? Otros utilizarán, seguro de contar con su gentil aceptación, le mando un saludo cordial o le expreso mis consideraciones más distinguidas también, ¿no? En el caso de que sea el mayor el formalismo. Y cerramos con nuestra firma, la firma de la persona que está enviando la carta, ¿no? Así de sencillo. Al final de esta voy a mostrarles un ejemplo de carta, de cómo está estructurada, ya con un ejemplo, la estructura que acabamos de mencionar. Luego tenemos la redacción periodística, que es la utilizada por los medios de comunicación con relación a sus lectores, oyentes o espectadores. Ustedes han de haber percatado también que ellos igual tienen un estilo de redacción peculiar. El periodismo tiene sus normas también, independientemente de las normas del lenguaje, que son las que nosotros estamos repasando. Existen normas periodísticas, bases y principios periodísticos que ellos deben considerar a la hora de elaborar su redacción. Y también depende mucho de los temas que se van a tratar. Pueden haber temas deportivos, culturales, académicos, políticos, de farándula, arte, etcétera, ¿no? Suele tener una línea editorial, es decir, recibe la influencia directa de los que dirigen el medio. Muchas veces también hay temas de que el medio de comunicación ya define, ¿no? Cuál es una línea editorial. A ver, un ejemplo que les puedo dar respecto a la línea editorial en los medios de comunicación. Ahorita observamos de que el gobierno de Bolivia tiene varios medios estatales, ¿no es cierto? Tiene la Agencia Boliviana de Información, tiene la Red Patria Nueva, tiene el canal estatal Bolivia TV, tiene la radio Illimani, creo que se llama todavía así, y tiene el periódico Bolivia, ¿no? Que antes se llamaba Cambio, ahora se llama Periódico Bolivia. Todos estos medios estatales tienen la línea editorial de reflejar todas las acciones, planes, programas y actividades que realiza el gobierno nacional. Y además, toda esa información tiene que tener una línea positiva, ¿no? Es decir, esos medios estatales nunca van a hablar mal de las gestiones, pues, de su jefe, que es el presidente, digamos, ¿no? Nunca van a decir, como un medio de prensa independiente, ellos no van a decir, esto que dijo el ministro está equivocado, no va a decir, este evento que organizaron salió mal porque se retrasaron, nunca le van a decir, esta escuela que construyeron se construyó con sobreprecio, no, porque la línea editorial es que todo lo que se escriba o diga de las gestiones del gobierno sean siempre bonitas, sean siempre positivas. ¿Se dan cuenta?
Y en cambio, en un medio de comunicación independiente, la línea editorial es que se digan las cosas tal y como son, de manera objetiva. Si fue un mal evento, pues en la noticia se va a reflejar de que fue un mal evento, de que hubieron muchos errores. Si el ministro dijo algo inapropiado o el presidente dijo incluso algo inapropiado, un medio de comunicación independiente tiene la línea editorial de decir el presidente se equivocó en referirse de esta manera. Algo que no vamos a ver en los medios estatales, porque ellos están prohibidos por su línea editorial de en ningún momento hacer quedar mal a las autoridades nacionales. Y el hecho de que otros medios independientes como El Deber, El Día, Página 7, Los Tiempos de Cochabamba, Unitel, Red 1, lo reflejen, no significa que esos medios tengan mala leche con las autoridades, porque al final no son los medios los que se equivocan, son las autoridades. Y los medios solamente reflejan esas equivocaciones, transmiten, ¿no es cierto? En todo caso, los que tendrían que tener más cuidado de equivocarse son ellos, ¿no? Son las autoridades. Y la redacción periodística siempre vela por un principio ético que se llama equilibrio informativo, ¿no? Equilibrio informativo y neutralidad. Por lo general, en la redacción periodística no hay puntos de vista personales u opiniones personales del periodista que la redacta. Nosotros veíamos ayer que la crónica, el periodista o el escritor se incluye en el relato, ¿no ve? Se incluye en la historia y dice, yo pude percibir la tristeza en las caras de las personas. El periodista no puede hacer eso en su redacción periodística, no puede. Por esos principios éticos que le comento de neutralidad, de objetividad. Por eso es que las noticias, las notas de prensa, por lo general están redactadas en tercera persona. En lugar de decir, yo vi al ministro, ellos utilizan el ministro, se vio al ministro, o el ministro se dirigió al público. En esos términos se refiere, ¿no? Y no puede haber una opinión personal. En una nota de prensa, si ustedes ven, o una noticia, si ustedes ven que de repente diga el niño estalló en llanto al momento de que la policía los separaron de sus padres, eso está mal, digamos. No, eso no sería algo ético, porque está poniendo un punto de vista. El periodista no está para opinar, el periodista está para relatar un hecho tal y como sucedió, ¿no? Sin ponerle ningún tipo de color, sin ponerle ningún tipo de juicio de valor de por medio, mucho menos personal. Luego tenemos la redacción administrativa, que también la hemos visto con el informe comercial. Es muy similar a lo que hemos visto del informe comercial, y es la que está directamente relacionada con el mundo empresarial y consiste en la elaboración de todo tipo de documentos empleados en la empresa, tanto internamente como en la relación con otras empresas o con las administraciones reguladoras del gobierno, digamos, nacional, municipal, departamental. La redacción de cartas comerciales también estaría integrada en este apartado más amplio, ¿no? Porque se van a hablar de temas puntuales, bastante técnicos, tal vez relacionados al campo de acción de cada empresa, ¿no? Las empresas encargadas de ingeniería civil, pues hablarán en términos de maquinaria, hablarán en términos de producción. Entonces, por eso es que es un estilo de redacción también clasificada de esta manera, ¿no? Como parte de la redacción administrativa. Es muy común también ver como ejemplos de la redacción administrativa los memorándums, los memos que se dan en las empresas, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo claro del tipo de redacción periodística.
los comunicados internos, las comunicaciones internas, ese es el nombre correcto, las comunicaciones internas también, ¿no? El tipo de lenguaje o de escritura que se utiliza en los mails corporativos, ¿no? En los correos corporativos también es parte de esa redacción administrativa. Hasta aquí vamos bien, estoy siendo claro, me están entendiendo. Cuando tengan alguna duda o quieran que expliquemos un poco más sobre alguno de los puntos, no hay ningún problema en que me interrumpan, ¿ya? ¿Estamos bien entonces? ¿Vamos a buen ritmo? Sí, listo. Sí, listo. Sí, listo. De acuerdo. Luego tenemos la redacción literaria, que tiene, como su nombre lo dice, una vocación más artística y se expresa a través de los relatos, a través de cuentos, novelas, poemas, obras de ensayo, guiones teatrales o guiones de cine. También entran en este tipo de redacción literaria las memorias, las biografías, las autobiografías, ¿no? Este tipo de redacción es más libre que los tipos de redacción que hemos visto, pero debe mantener una coherencia interna también. Miren cómo la secuencia lógica no se pierde en todo caso en ninguno de estos tipos de redacción que estamos viendo. Y se dicta por una serie de normas estilísticas, ¿no? Que ya repasaremos con algunos otros ejemplos también en clases posteriores. Ya, pero la redacción literaria, tal vez el factor diferenciador de este tipo de redacción con los otros que hemos visto es que se esfuerza, se esmera en redactar más bonito, en redactar de una forma agradable, en redactar con términos eh, más estéticos que agrade al lector, que le guste al lector, que suene bonito, que sea hasta romántico en el amplio sentido de ese concepto, ¿no? El romanticismo no es solamente para conquistar a una persona del sexo opuesto, el romanticismo también es cuando se conquistan mentes y se conquistan corazones para que adopten una posición, para que influyan en un cambio de actitud, un cambio de opinión, un cambio de conducta incluso, ¿no? Entonces, por eso les decía el romanticismo en el más amplio concepto de la palabra, ¿no? En conquistar al lector, en atrapar al lector, en convencer al lector eh, y en hacerlo parte, ¿no? Del relato, que se inmiscuya y se sienta hasta parte del relato o de la historia, lo que se llama también empatía, ¿no? Luego tenemos la redacción publicitaria. La redacción publicitaria tiene una finalidad vendedora, ¿no? Respecto a otros tipos de redacciones. Se basa en eslóganes, en textos muy cortos, donde por lo general se destacan las ventajas o los beneficios de un producto o de un servicio. Se basa también en cierta psicología de seducción, de atracción, ¿no? De dejar al lector o al telespectador con ganas de conocer, de descubrir, de explorar esos productos o esos servicios. Utiliza un lenguaje también parecido o una intencionalidad en su lenguaje parecido al de la redacción literaria que les comentaba, ¿no? Ese que busca conquistar adeptos, ese que busca conquistar clientes, que busca conquistar seguidores, ¿no? Por lo general, como les decía, se centra en describir o exponer las ventajas competitivas de un producto o de un servicio, los beneficios o las bondades que ese producto o que ese servicio tiene para el cliente o para el consumidor. Un punto aparte merece el tema de la redacción digital,
eh, que lo vamos a ver de manera más extensa también la próxima semana, porque es un tipo de redacción que se está utilizando mucho en estos momentos, especialmente cuando uno de los principales medios de comunicación que utilizamos para este tipo de redacción son la web y las redes sociales, o algunas aplicaciones incluso que también ya están utilizando las organizaciones y las empresas para dar a conocer sus productos, sus servicios, o para desarrollar tendencias, o para compartir información. Lo que se lleva a término mediante todos estos modernos sistemas de comunicación digital es lo que ha dado también lugar a que se clasifique a la redacción digital como una nueva forma de redacción con características propias también, con características singulares que vamos a ver y que se diferencian también de estos tipos de redacciones tradicionales, digámoslo así, que venimos viendo, porque utiliza textos más cortos, utiliza titulares más atractivos, utiliza incluso términos pensando en el famoso engagement, en ese término que se utiliza en la parte del comercio digital o del marketing digital para generar más tráfico de visitas a un sitio web o a una red social. Eh, es bastante interesante, es muy bonito y es algo que vamos a explorar un poco más de tiempo la próxima semana para que sepamos identificar y sepamos también redactar eh, titulares, textos de acuerdo a lo que se está utilizando ahorita a nivel digital en el ámbito comercial sobre todo, ¿no? Entonces, independientemente de que seamos o no escritores profesionales, esto es conocer esta tipología de redacción que hemos visto hoy nos permite comprender qué tipo de lenguaje vamos a utilizar o de mensaje vamos a utilizar nosotros dependiendo de cada área, ¿no? Dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Entonces, si nosotros podemos hacer un resumen ahora, podemos decir que si nuestra intención es comunicarle un cambio administrativo en nuestra empresa, pues utilizaremos un tipo de redacción más formal, ¿no? Un tipo de redacción más administrativo. Si nuestra intención comunicativa es la de convencer o promocionar algún producto o servicio, utilizaremos pues un tipo de redacción más publicitaria y de repente hasta periodística, ¿no? Si vamos a utilizar los medios de comunicación masivos para nuestro fin. Si queremos utilizar o si tenemos una intención comunicativa más de agradar a nuestro público, de contarle algo bonito, ya pues utilizaremos un tipo de redacción más literaria también, ¿no? Y así, esa es la importancia de que nosotros sepamos los diferentes tipos de redacción con los que contamos. Todo va a depender de conocer a nuestro público. Y ese es el consejo número 1 a la hora de redactar bien. Para cualquier tipo de texto que debamos redactar, desde novelas hasta informes de negocio, lo primero que hay que hacer es identificar a nuestro público objetivo, es decir, las personas que van a leer tu trabajo, porque van a haber dos situaciones en las que nos encontremos, ¿no? Vamos a tener que redactar comunicados que sean para públicos más amplios, donde vamos a tener de todo, ¿no? Desde niños, grandes, desde personas bachilleres, desde personas profesionales, especialistas, desde personas de la capital hasta las personas del campo, en fin. Pero van a haber situaciones en las que tengamos que preparar comunicaciones que sean para públicos específicos, ¿no? Es el ejemplo que yo les daba a un principio de este módulo. Yo no les voy a ir a hablar de redacción o de tipos de redacción a niños de kinder,
de la misma forma que se los estoy explicando a ustedes, o con los términos que se los estoy explicando a ustedes, que ya son estudiantes universitarios, que ya son bachilleres, ¿no? A ellos tendré que utilizar otro tipo de lenguaje con ellos. Tendré que utilizar otro tipo de recursos, pues ya no utilizaré diapositivas, utilizaré juguetitos, utilizaré, qué sé yo, rompecabezas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo va a depender del tipo del público al que nos vamos a dirigir. También ponía yo como ejemplo la primera semana de clase, lo que hacen las empresas petroleras, por ejemplo, que operan en provincias rurales, en áreas rurales de provincia, ¿no? Donde en áreas rurales que incluso donde su idioma principal u oficial es su dialecto nativo, el guaraní, el aymara, el quechua, el bésiro. Entonces,